nos muestra que cuando hizo su creación, hizo todo, creó las plantas, las flores, todo esto, pero también creó al hombre y a la mujer para que estuvieran y gobernaran aquí la tierra. Y dice ahí en Génesis 1:31 que fue bueno en gran manera todo lo que el Señor hizo, ¿sí? Y eso nos incluye a cada uno de nosotros como hombres y como mujeres, ¿no? Y después ya llegó el pecado. En el capítulo 3 de Génesis fue cuando entró el pecado, y esa unión que había con el Señor, porque Adán y Eva estaban con el Señor hablando face to face y conversando grandemente, fue cuando vino la ruptura a través del pecado y hubo la separación. Y luego el Señor, para traer bendición, envió a muchos apóstoles, a muchos profetas para que predicaran y todo. Y escogió a un hombre especialmente que se llama Moisés. Moisés fue y nació allí en Egipto, y nació de un papá y una mamá judía. Allí fue dado en adopción, y la hija del líder allí le tomó, la hija del faraón le tomó y lo adoptó y lo tomó como su hijo. Lo educó en las mejores universidades, en los mejores colegios de allí. No sé si se llamaban también así universidades o colegios, pero le dieron lo mejor. Aprendió tanto las costumbres egipcias como también aprendió las costumbres de allí del pueblo israelita. Pero un día, claro, su sangre tira, y vio que estaban molestando mucho a un israelita y se encendió en furia y tomó partida de eso y lo mató y le quitó la vida. Él pensó que nadie se había dado cuenta, y al otro día otra persona le señaló y le dijo: tú le quitaste la vida a fulanito de tal y lo mataste. Y él sintió temor en ese momento y se fue a Madián, y allí estuvo por 40 años en este desierto. Allí tuvo su esposa, sus hijos y todo eso, y pasó esos 40 años en esto. Moisés lo podemos tomar como tipológicamente como Jesucristo, que venía y que el Señor lo había preparado para que fuera y libertara a su pueblo de la esclavitud allí que se encontraban en Egipto. Y a través de una zarza, él estaba pastoreando ovejas, y esos 40 años estuvo pastoreando sus ovejas. Eso era el trabajo que él tenía allí en Madián. Pero a través de una zarza el Señor le habló, y decía ahí la palabra que era una zarza que no se consumía, que estaba ahí ardiendo, hasta que él al fin se acercó y el Señor empezó a hablarle y le dijo y le recordó el propósito que él tenía con él, de enviarlo nuevamente allí a Egipto a rescatar y a sacar a su pueblo de esa esclavitud, ¿sí? Él se sentía poca cosa delante del Señor, y ahí mismo pues claro, se acordó y llegó el temor a su vida de pensar de que lo iban a juzgar por lo que había hecho 40 años atrás, ¿sí? Se sentía y colocó cantidad de peros a nuestro Dios, ¿sí? Decía: no, yo no soy bueno para hablar, yo soy tardo para agilizarme y todo eso, y el Señor le colocaba siempre las respuestas, ¿no? Pero por último, de tanta objeción que puso, le dijo Moisés al Señor en el capítulo Éxodo 4, 1, 2, y dice así: sin embargo, Moisés protestó de nuevo: ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? Él estaba con mucho temor, ¿no? Y decía: ¿a mí qué me van a creer? Después de 40 años yo ya perdí autoridad, la gente ya no me conoce, hay 4 generaciones que ya han pasado que no han sabido absolutamente nada de mí. ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? ¿Sí? Él decía: voy a llegar allá a decir: aquí me apareció, el Señor me mandó para libertarlos, para llevarlos. Y él tenía temor de hacer ese propósito que Dios tenía en su vida, ¿sí? Pero el Señor le siguió diciendo en el capítulo 4 y versículo 2, dice: entonces el Señor le preguntó: ¿qué es lo que tienes en la mano? Y ese es el título hoy de nuestra enseñanza: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y tú también te puedes hoy hacer esa pregunta: ¿qué tengo en la mano? ¿Qué Dios me dio para mi vida? Y termina allí el versículo. Y él respondió: una vara de pastor, contestó Moisés. Tal vez Moisés, que esta varita le había acompañado durante esos 40 años, pues no estaría muy linda que digamos, ¿no? Tal vez ya la tenía siempre como
mecánicamente cogerla, salgo con mis ovejas y agarraba la varita, pero no le daba la importancia que realmente el Señor quería que le diera la importancia, ¿no? Y él por eso responde, una vara de pastor simplemente, ¿no? Y no le vio allí la importancia. Tal vez eso es lo que tú has visto con lo que el Señor te ha entregado a ti en la vida y lo has dejado a un lado, lo has escondido. O tal vez ya lo tienes como tan mecánicamente, como cuando nos bañamos los dientes, ya sabemos que a toda carrera nos bañamos y ya no nos ponemos a pensar realmente que el Señor me ha dado. O cuando estás manejando, ya mete los cambios sin pensar y sin mirar y todo eso, porque ya lo hacemos mecánicamente. Tal vez lo que Dios te dio lo tienes ahí y no te ha importado grandemente. Él veía esa vara sin importancia, una cosa ahí toda sucia, porque no le iba a tener tan limpia en un desierto y más cuidando ovejas, pues no iba a estar tan limpia, ¿no? Bien averiada de pronto ya estaría. Y él veía eso tan poca cosa, ¿sí? Simple, sin importancia, que no importaba nada, desgastada, vieja. Ya sí vemos las cosas que de pronto el Señor lo tiene, ¿sí? Pero hoy Dios nos está diciendo, le decía a Moisés y también nos decía a nosotros, lo que tienes en tu mano es para que lo uses, no para que lo guardes, no para que lo mires poca cosa, no para que lo desvirtúes lo que el Señor te ha dado. Y vamos a empezar nuestro mensaje averiguando qué significa la vara realmente para nuestra vida en este momento. Y primer punto es, ¿qué significa la vara? Para saber qué es lo que tengo yo en mi mano, pues tengo que saber, yo tengo una vara y a cada uno de nosotros el Señor nos ha entregado una vara. Tal vez no sea igual que la de Moisés, pero a cada uno el Señor nos ha dado algo. El Señor no te mandó solito y desprovisto, no. El Señor te mandó. ¿Y qué significa esa vara? Era algo cotidiano para él. Y él lo utilizaba rápidamente y lo usaba. Pero ahí empezó él a darse cuenta que esa vara era como su soporte, que era como su compañía. Siempre estaba acompañándole la varita ahí a todo instante. También que era su guía. A través de eso, él iba haciendo camino y buscando el camino. También era la guía para las ovejas. Ese era el propósito que él empezaba a ver ahí. También veía que esa vara le servía para defenderse de las fieras feroces que venían a comerse en alguna de sus ovejitas. Pero no le colocaba la importancia que realmente lo que el Señor quería. Tal vez nosotros tenemos en nuestra mano unas habilidades que el Señor me dio y no las pongo en práctica. Tengo talentos, tengo dones que no los he puesto en práctica. Tal vez tengo hasta dinero para poder ayudar y bendecir a otras personas. Y hemos desviado mucho el propósito que el Señor con que nos dio esa vara para que siguiéramos adelante, ¿no? Pero Dios lo que quería mostrarle a Moisés no era que mirara con horror lo que el Señor le había dado en su mano, sino que entendiera el propósito realmente que tenía Moisés con esa vara y por qué el Señor se la había entregado. Y por eso, para saber esa vara, vamos a ver el primer punto, el punto A, los propósitos de Dios. Esa vara, sí, la utilizó para sus ovejas y todo eso, pero esa vara que tú también tienes en la mano y que Moisés también tenía, es de que tú tienes propósito. El Señor te hizo con un propósito bueno, agradable y perfecto. Que tú no eres un accidente más en esta vida, sino que tú tienes una bendición maravillosa y que Dios pensó en ti para darte ese propósito. Y el Señor cuando le dice eso a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dice la vara, le está diciendo, ya es el momento que tú cumplas el propósito. Has estado divagando 40 años en el desierto y así hemos pasado tal vez nosotros muchos en nuestra vida, 10 años, 20 años, divagando y sin tener un propósito para dónde seguir, ¿sí? Llega un año nuevo con su alegría y seguimos el otro año y seguimos en las mismas y a veces no encontramos el propósito con que Dios nos ha traído a nuestra vida. Hemos estado en el desierto muchas veces como Moisés. Moisés estuvo 40 años y tú eres el que decides cuánto tiempo vas a estar allí en el desierto. Moisés se acomodó 40 años cuando tuvo que el Señor llegara, llamarle y decirle, mijito, yo te preparé muy bien y todo eso. Has aprendido muchas cosas en el desierto porque en el desierto solo tenemos a nuestro Dios. Y lo tenemos cara a cara donde Él nos está hablando y nos está diciendo las cosas.
vemos solo arena por todos lados, sentimos ese calor tan infame en nuestro cuerpo que nos está quemando nuestra piel, que sentimos sed y solamente tenemos la ayuda de nuestro Dios en ese desierto. Pero lo importante es que lo tenemos a Él y que tenemos que acudir a Él. Por eso el Señor a veces nos lleva al desierto. Y cada uno de nosotros definimos qué tanto tiempo vamos a estar en el desierto allí. Pero el Señor tenía que hacerle volver a Él al propósito original, que le ha dado un propósito bueno, agradable y perfecto. Y también a nosotros el Señor nos ha dado un propósito hermoso y precioso. Que no nos conformemos. Cristo pagó un precio bien alto para que tú cumplas el propósito. Se ha perdido el propósito por nuestro pecado, porque nos hemos desviado, porque no hemos escuchado la voz de nuestro Dios. Pero Él tan hermoso, allí tipológicamente mandó a Moisés para que rescatara de la esclavitud al pueblo israelita. Con nosotros mandó a nuestro Señor Jesucristo a que muriera en la cruz del Calvario y nos rescatara y pagara ese precio bien alto que Él pagó, porque pagó con su última gota de sangre para que tú tuvieras libertad, para que tú cumplieras el propósito en la vida que el Señor te ha dado. Y ese propósito el Señor quiere que tú lo estés cumpliendo. Pero el propósito más hermoso, con ese propósito que el Señor tiene en nuestra vida, es de que seamos sus hijos, que entendamos que somos sus hijos. A veces no lo comprendemos. Y un adoptado, porque decimos, ay, pues que somos adoptados. No, el adoptado tiene también los mismos derechos que un hijo original o un hijo que haya venido en esa unión. Y que nos desintamos con eso. Hay veces nos olvidamos de ese propósito eterno que nuestro Dios tiene para con nosotros en esta vida. Que pensemos en ese propósito maravilloso que el Señor tiene. En 2 de Corintios 6:18 dice, y ahí nos está ratificando, y dice, yo seré para vosotros padre, y vosotros seráis para mí mis hijos e hijas. Ahí no nos están sacando a nosotros las mujeres. Nosotros también somos parte de nuestro Señor. Somos sus hijas amadas. Y somos esas preciosas princesas de nuestro Señor. Dice el Señor Todopoderoso. Que entendamos que Él es nuestro Padre. A nuestro Padre le gusta ir y buscarnos y esperar que nosotros le estemos llamando, que corramos a sus brazos y lo podamos adorar y le podamos glorificar, que miremos que necesitamos de ese Padre. Sí, es tan lindo cuando uno está pequeño y aún como adulto. Mi papi ya murió hace como 6 años, pero era feliz con él. Nosotros fuimos 8, pero siempre la que más pegaba a mi papá era yo, aunque él pues no ejercía mucho ahí su paternalismo, pero me vivía pensando siempre en mí. Él me llevaba en su camioneta a sus trabajos, él me sentaba en la pierna, solamente movía su piernita para allá y para acá y yo era en todo momento, pero esas eran las caricias que mi papá me daba. Y yo pensaba que ay, mi papito lindo, como yo soy la menor de las mujeres, me mandaban siempre de parapeto con mis hermanas para que las cuidara, ¿no? Entonces yo las vivía amenazando. Le voy a contar a mi papito lindo que usted se dieron un beso. Le voy a contar a mi papito lindo. Y es hermoso contar uno con su papá, ¿no? Y más sobre todo las mujeres nos apapachamos con nuestro Padre precioso y maravilloso. Entiende eso. Así es tu papá. Acude a Él y Él te está diciendo en este versículo a través de Corintios, nos está diciendo que Él es nuestro Padre precioso, que a Él podemos acudir, que somos sus hijos preciosos y que entendamos que tiene un propósito hermoso en cada una de nuestras vidas. El Señor pagó ese precio tan alto y la pregunta es, ¿que estoy cumpliendo con el propósito que el Señor me dio? ¿Estoy cumpliendo con ese propósito eterno que el Señor tiene conmigo? ¿O lo estoy despilfarrando? ¿O lo estoy dejando a un lado? ¿O no lo estoy atendiendo? ¿O no lo estoy reconociendo? ¿O estoy mirando los propósitos míos? Porque eso es lo que pasa. Tenemos nuestra visión con nuestro Señor, pero cualquier cosa nos hace desviar la mirada y no cumplimos el propósito. Y nos entretenemos mirando otras cosas. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro quería caminar y caminó, no sé cuántos pasos habrá dado, 2, 3, 4 pasos sobre el agua. Pero los pudo dar mirando solamente a mi Señor. Pero cuando él vio las olas que venían tan fuertes, desvió su mirada y vio que se iba a hundir. Y obviamente se hundió. Pero mi Señor misericordioso, el Padre Celestial, de Él lo levantó grandemente. Y así es lo que Dios quiere. Si tú has desviado tu mirada para otras cosas, el Señor quiere que otra vez vuelvas la mirada para nuestro Señor y cumpla realmente el propósito que Dios tiene para tu vida.
Tal vez hemos desviado nuestro propósito con los logros que hemos tenido. Hemos sido muy buenos en nuestro trabajo, hemos sido muy buenos en nuestro estudio y por ahí se nos va la mirada. Tal vez el Señor nos ha bendecido con posesiones y se nos va también por allá la mirada, ¿no? Ya compré una cosa, ya quiero otras dos más y así vamos pensando. Y nos olvidamos del Señor. Pero Él quiere que recuerdes que tú eres ese hijo maravilloso, que te acuerdes de ese Padre precioso, que Él quiere grandes cosas para tu vida. Que tengamos siempre presente, que le necesitamos a Él para cumplir ese propósito en mi vida. Moisés vivía como un simple pastor y se había olvidado del propósito que el Señor tenía con él. Por eso es que el Señor vino y lo trajo nuevamente para que cumpliera el propósito con que Él lo había levantado. Dice en Jeremías 1:5, y eso te dice también a ti: te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. El Señor te conocía antes de que estuvieras en el vientre de tu mamá como una diminuta célula allí pequeñita. Dios te conocía. Tú no eres un accidente. A veces pensamos que llegamos a esta vida solamente para sufrir en esta vida todos los días. No, el Señor tiene propósitos contigo y conmigo. Y buenos propósitos, agradables propósitos en nuestra vida. Y quiere que lo cumplamos y que vivamos felices. Antes de que nacieras, te aparté. Tú eres apartado. El Señor tiene grandes cosas contigo. Y allá tenía pensado. Por eso cuando pensó en Moisés, pensó en su mamita y su papito que iban a ser judíos, ¿no? Que iban a estar allí, que su mamita lo cuidó durante unos 3-4 meses mientras lo destetaron. Lo destetaron. Y allí fue a aprender también lo de la cultura egipcia. Lo tenía preparado, pero él se fue para el desierto y allí estaba olvidando. Y hoy el Señor quiere recordarte que Él te formó en el vientre de tu mamá. No es que tú llegaste por casualidad allí o algo, o porque mi mamita y mi papito se les olvidó tomarse la pastilla o algo y que llegaron ahí por accidente. No. El Señor tiene propósitos y buscó a tu mamita porque pensó en ti. Le voy a colocar los ojitos claritos, le voy a colocar su pelito bonito, le voy a poner su pelito crespito y todo eso. Y buscó a tu papá y a tu mamá para que salieras así como el Señor te pensó. Hermosamente, porque cada uno de nosotros somos hermosos y todo, ¿sí? Y dice más el versículo: te aparté y te nombré, ¿qué? Dice ahí, mi profeta a las naciones. Dios eso es lo que quiere. ¿Qué hace un profeta? Contar, revelar lo que Dios te ha dicho a tu vida. Que tú cuentes las grandes maravillas que el Señor ha hecho en tu vida, lo que te ha dado, los logros que has tenido, las sanidades que el Señor te ha dado, la bendición de tener una familia, de tener alimento en tu casa, de tener un trabajo, de tener un estudio y darle gracias al Señor y poder empezar a revelar eso, ¿sí? Un testigo, cuando lo llaman a juicio, ¿qué cuenta? Lo que vio y lo que escuchó, lo que pasó en ese momento. Eso es lo que tú tienes que hacer: contar todo lo que el Señor ha hecho en tu vida, lo que has visto, las grandes maravillas que el Señor ha hecho en tu vida, y que seas ese testigo fiel. Allí le estaba diciendo a Jeremías, pero a cada uno de nosotros nos está diciendo: no eres un accidente. Yo te pensé antes de que estuvieras allí en el vientre de tu mami y que pudieras estar, ¿sí? Dice también otra parte en la escritura que Él tiene todo escrito en su libro. No es casualidad. El Señor sabía el día en que ibas a nacer, el día en que ibas a ser concebido, el día en que tú vas a morir también, el día en que compraste una cosa, el día que estudiaste. Él tiene todo escrito. No pienses que llegaste por accidente y el Señor a toda carrera empezó a escribir en su libro. No, el Señor lo tenía pensado. Y Él siempre ha pensado y siempre pensando en cosas buenas para mí. Todo lo tenía escrito en su libro para mí. En la cruz restauró todo eso que hemos perdido. En la cruz nos justificó, nos redimió, nos levantó, pagó el precio bien alto para que cumplamos ese propósito hermoso en nuestras vidas. Otra cosa que también significa la vara es mi identidad. Y el punto B es mi identidad en Cristo. Esa vara que Dios te dio es que tú cumples ese propósito, pero que también entiendas que tu identidad está no con Cristo al lado, sino en Cristo. Que la identidad esté en tu vida, porque tú eres el reflejo de tu papá.
Tú eres ese hijo amado, precioso, que el Señor ha permitido que haces, ¿sí? Dice el Señor allí en Génesis 1:31 que nos hizo buenos en gran manera. Somos hermosos, preciosos en nuestra vida. También nos dio una forma en nuestra vida, ¿sí? Y nos dio bendiciones gratas a nuestra vida. Nos dio una formación espiritual. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es lo que nos une con nuestros señores. Ese es el aliento de vida que el Señor nos ha dado. Nos ha dado también oportunidades. Tenemos oportunidades todos los días, ¿sí? Oportunidades de progresar, oportunidades de tener un negocio, oportunidades de buscar más de la palabra, oportunidades de predicarle a alguien, y yo lo puedo hacer, ¿sí? Nos dio recursos de poderlo hacer. Nos dio una boca, nos dio una inteligencia, nos dio una forma de cómo predicar, nos dio un temperamento, como estaba hablando también mi Juliancito. Cuando tengan el seminario de temperamentos van a entender todo. Son 4 temperamentos preciosos que el Señor nos dio, y bien de bendición, con nuestras debilidades pero también con nuestras fortalezas, para aprender nuestro temperamento y decir: Señor, con mi temperamento tengo tal recurso, soy buena para esto o soy malo para esto, ¿sí? Y que esas debilidades las pueda yo empezar a levantar cada día. Me dio una personalidad hermosa, que se forma en personalidad con el temperamento que Dios me dio, más el carácter. Ese carácter se forma a través de todo lo que yo he aprendido de chiquita, que he aprendido de mis pastores, que he aprendido de mis maestros, que he aprendido de papá y mamá, y así se va formando el carácter. Y uniendo el temperamento con nuestro carácter sale mi personalidad. Y todo eso el Señor nos dio porque Él tiene esos propósitos hermosos y quiere que retomemos la identidad que por nuestro pecado se ha perdido y se ha ido. Dice en Romanos 8:29: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Ahí nos vuelve a ratificar de que Él nos conoció desde mucho tiempo atrás, que somos sus hijos y que nuestro hijo, nuestro hermano mayor, es nuestro Señor Jesucristo, que pagó allí en la cruz del Calvario por ti y por mí en nuestras vidas. A medida que llegamos a ser más como Él, descubrimos nuestra verdadera identidad. Cada vez que yo me acerco más, ¿sí? Vemos en nuestras familias y todo igualito a su papá. Y uno ve a las personas y sí, los gestos igualitos, la forma de hablar, la forma de hacerse su cabello para un lado, es bien de bendición, porque uno está aprendiendo todo lo que está aprendiendo uno de su papá. Y el propósito con que fuimos creados. Por eso tengo que estar pegada a mi papito, a mi Padre Celestial, y aprender de Él. La pregunta es: ¿cómo llegar a ser como Cristo? ¿Cómo llegar a tener su identidad? ¿Cómo poderlo buscar y cómo poderlo tener? Y el Señor aquí nos dejó. Este es nuestro vademecum espiritual, donde yo tengo que ir a buscar. Ese es el código de código. Ese es el código que el Señor nos dejó. Aquí tú vas a encontrar todas las respuestas a tu vida. Cómo ser la mejor hija o el mejor hijo, cómo ser la mejor esposa o el mejor esposo, cómo poder bendecir a nuestros hijos, cómo bendecir a otra persona, cómo poderle darle una instrucción o un sabio consejo a alguien. Esta es la lámpara, dice el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si tú enchufas una lavadora que son de 110 voltios y la enchufas en 220, la dañas, se te va a quemar. O sea que si yo no estudio acá y empiezo a colocar cosas que no son, pues voy a dañar su palabra y no la voy a dar realmente viva y eficaz, como dice la palabra. Que tú puedas estudiar todos los días. Por eso nosotros molestamos aquí mucho con el tiempo con Dios. Es un tiempo preciso, no es cada 8 días. Es estar siempre buscando de su palabra. Son porciones pequeñas las que estamos llevando con el tiempo con Dios. Nos iluminan y nos dejan algo de meditación en todo el día, en que yo pueda meditar y estar estudiando de tu palabra. Y que cada día yo pueda aprender algo nuevo, algo de sorpresa el Señor tiene para lo que tú estás aprendiendo. También teniendo relación con nuestro Señor. Pero muchas veces buscamos la palabra, la leemos, escuchamos algo de su palabra, pero somos olvidadores. Olvidamos la palabra, olvidamos lo que el Señor nos ha dado. Pero también estudiando su palabra, para que yo sea estudiándola siempre, pero practicándola. No solamente que pase, ay, sí la leí, y sacamos, hay veces
pecho diciendo, me he leído de Génesis, Apocalipsis en un año, o en 2 años, o en 3 años sacamos. No, pero si al menos un versículo se te quedara, sería maravilloso. Que tú puedas aplicarla a tu vida. Que esta Biblia sea rema en tu vida realmente. Que sea viva y eficaz y que empiece a dar fruto grandemente. Comunión con Dios. ¿Cómo te comunicas con Dios? A través de la oración. Que tú puedas empezar a orar. Ahí es el momento donde tú le cuentas todas tus cuitas, aunque el Señor conoce. Pero qué maravilloso que uno como hijo le diga, ay papito, porque el Señor ve que de pronto necesitas unos zapatos, que necesitas un vestido, que necesitas un trabajo, pero qué lindo, uno bueno, es que ya los que son padres me entienden más, ¿no? Pero qué chévere que el papito o la hijita venga y le diga, ay papito, yo quiero unos zapatos tal, o quiero unos tenis Nike, marca Nike. Yo le puedo comprar unos Croydon y suplo así la necesidad de mi hijo, ¿no? Pero qué bueno en poderle dar en el meollo del asunto, ¿no? Y que le puedan dar con facilidad. Y eso le puedes hacer tú en la oración. Señor, ayúdame en esto. Mi papá lindo, mi papá precioso. Llegar a tu papá es igual como tú llegabas con tu papito, ¿no? Así como hacía la chilindrina, no, mi papito lindo. Y llegar allá adelante, como tú le quieras decir. Mi papá hermoso, y poderle decir, y a través de la oración, ese teléfono del Señor no está nunca ocupado. Siempre el Señor te va a responder. Hijito, hijita, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿En qué quieres que te ayude? Otra ayuda que el Señor nos dejó. Él se fue, resucitó. Él murió, pero resucitó. Pero dijo, no los dejaré solos. Les dejaré el Consolador. Les dejaré el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contigo. Y así tú vas empezando a recuperar la identidad con nuestro Señor. A través de la palabra, a través de la oración y con la ayuda de tu amado amigo, el Espíritu Santo, vas a completar. Y así vas a empezar a dar frutos, frutos verdaderos, frutos de cambio, frutos donde digan, uy, sí, esta es una persona que es como la hija de Dios. Este es un hombre que habla como Jesús hablaba. Es un hombre que camina como Jesús camina. Es un hombre que negocia como Jesús negociaba. Y que así podamos responder a cada uno. Mi Señor te adoptó. Mi Señor pagó ese precio, te restauró, te justificó para que tú puedas seguir cumpliendo ese propósito y retome la identidad que por muchos años tal vez se ha perdido de tu vida. Segunda de Corintios 4:18 dice, así que no miremos las dificultades que ahora vemos. Claro, Satanás no va a quedar contento de que te hayas pasado al otro bando. Y va a estar buscando porque Él te conoce, Él estuvo en la creación. Él sabe tu propósito, Él sabe la identidad que Dios te dio. Y eso es lo que Él quiere, robarte ese propósito y robar esa identidad. Y por eso aquí está Pablo advirtiéndoles. Así que no miremos las dificultades que ahora vemos. No te preocupes por las cosas del día a día. Y dice aquí, el mundo tendremos muchas aflicciones, dice también el Señor en otra parte en la Biblia. O sea que aquí va a haber dificultades. Y tenemos que afrontarlas, pero no estamos solos. Estamos con el Espíritu Santo. Estamos con nuestro Señor guiándonos y bendiciéndonos. Y continúa el versículo y dice, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. No te fijes en el problema, no te fijes en las dificultades diarias ni nada. Si tú te fijas en la mirada de nuestro Señor, todo va a salir bien. En cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Las cosas que hoy se ven, todos son efímeras, pasan así rapiditos. A veces nos preocupamos por trabajar y tener y todo eso así. Y nos desviamos con el propósito que el Señor nos ha dado. Y lo que Dios quiere es que tú recuperes esa identidad, que tú tengas en esa parte eterna en las cosas de nuestro Señor. Y dice más el versículo, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. A ti nadie te va a robar esa identidad. Nadie te va a quitar ese propósito. Siempre piensa en lo eterno. Siempre piensa allá en lo que el Señor tiene contigo. Que tú pienses en esa mansión hermosa donde vamos a estar. Pero aquí tenemos un trabajo que hacer. De predicar de la palabra y poder llevar, ¿no? Que mi mirada siempre esté en Cristo. Que nada sea mirando hacia otro lado. Porque esas cosas son fugaces. Y miremos siempre en esa eterna mirada. El Señor me hablaba mucho de ustedes, los que están acá, que son venezolanos.
No se pongan a pensar en las cosas que pasaron, las cosas que dejaron allá. El Señor tiene un propósito con haberlos traído aquí a Colombia. Tiene propósito de haberlos llevado a otros a Chile, a otros a Perú y a las diferentes partes que han salido. No piensen allá lo que dejé allá, ¿no? Hay una canción, la de Cuba, cuando también sucedió tantas cosas en Cuba, ¿no? Allá en Cuba dejé mi vida, dejé mi amor, ¿no? Y por eso no han progresado y no han salido adelante. Ya olvídate de lo que dejaron allá. Aquí en Jeremías, el Señor en Jeremías 29 habla de que le decía al pueblo israelita que construyeran, que sembraran, que comieran, que tuvieran hijos, que siguieran hacia adelante. Entonces no te quedes ahí trabado, venezolanito. Piensa que el Señor te trajo aquí con un propósito. Tal vez que vuelvas a retomar la identidad que se había perdido tal vez allá en Venezuela y que la retomes aquí en Colombia. Que aquí recibes al Señor también. Muchos han llegado a Colombia, a las diferentes partes donde han recibido al Señor. Pero lo más hermoso es que en Venezuela se están uniendo para orar, pedirle al Señor por su bendición, para que haga justicia, para que el poder de su Santo Espíritu sea llegando a esa ciudad. Tal vez regresen, tal vez no, pero no se pueden quedarse ahí inmóviles sin poderse mover porque están en una tierra ajena. No. Aquí les hemos recibido con los brazos abiertos y sé que en los diferentes países donde han llegado hay oportunidades. Aprovechen esas oportunidades y empiecen a sembrar y crecer. Jeremías 29:11 dice que tiene planes buenos y no de mal, planes buenos y maravillosos para su vida. Si el Señor les trajo acá es para que sigan en esos planes, en ese propósito y cumplan ese propósito con que Dios les ha traído. Con un propósito eterno el Señor los trajo y que lleven en alto la identidad de nuestro Cristo y decir: Señor, gracias porque soy tu hijo, gracias porque pagaste un precio maravilloso, y que estemos allí. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Que tú entiendas, a veces lo leímos y lo decimos de memoria así, pero no le colocamos el sentido que tiene que ser. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no eres tú, ya estás viviendo en Cristo. Es como cuando la mujer está embarazada, ¿no? Está el bebé en su mamá, ¿sí? Por eso digo, no con Cristo es al ladito, pero en cualquier momento me puedo soltar. Pero cuando está en mí, el bebé no puede salir corriendo. Y ahí estamos, recibiendo del Señor todo, ¿sí? Cuando uno está embarazado le da todo a su bebé. Risa, llanto, preocupaciones, alegrías, comida, vitaminas, beneficios, muchos está recibiendo allí el bebé. Entiende que así estás tú con Cristo. El Señor está tomando lo mejor y te está dando lo mejor, los mejores nutrientes espirituales, la mejor bendición está allí en tu vida. Llegar a ser como Cristo es una experiencia progresiva. Es poco a poco, ¿no? No es que yo recibí al Señor Jesucristo, ya todo me cambió, no. Yo tengo que empezar, nosotros estamos en espíritu, alma y cuerpo, y empezar a reconstruir todo eso. Ya recibí al Señor en mi corazón, pero que poco a poco tengo que empezar a estar, ¿sí? En Cristo está mi confianza. En Cristo tengo que depositar tantas cosas. Él nos amó y se entregó grandemente por nosotros. Como dice, nos dio una personalidad, empezar a restaurar esa personalidad que tal vez se ha desviado por muchas circunstancias en la vida. Han pasado cosas en nuestra vida que han dañado nuestra personalidad, que han dañado nuestro carácter, que han dañado y hemos hecho más grande nuestras debilidades en nuestro temperamento, y se ha dañado la identidad de nuestro Señor. Tenemos nuestros dones, nuestros talentos, tenemos capacidades que el Señor nos dio y todo, para que la pongamos a su servicio, para que podamos bendecir a otras personas. También tenemos aún las experiencias traumáticas. Todo eso el Señor ayuda, nos permite para que reconozcamos que realmente tenemos que buscar de nuestro Dios. A veces las experiencias buenas, pues sí son buenas, pero las que más nos marcan nuestro corazón y dañan nuestra autoestima y dañan nuestra vida y nuestra identidad son las traumáticas. Y nos quedamos aquí recordando en todo momento. Ya, deja ya todo eso, ¿sí? Ya con Cristo estamos crucificados, y que termina el versículo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios pagó todo eso en la cruz del Calvario, ¿sí? Cristo vive en ti, y que lo que ahora vivo y lo hago en la fe del Hijo de Dios. Ven, ya sonó la chicharra. Hay una canción hermosa que yo aprendí hace muchos años y esta semana lo recordamos. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, dice la canción, y que eso sea algo vivo y eficaz en mi vida. Señor, yo quiero ser como tú,
que yo pueda mirar a través de tus ojos, que yo pueda caminar como tú caminabas, que yo pueda actuar como tú estás actuando en todo, y que pueda saturarme de tu amor en todo momento. Saturarme es que llenarme de tu amor en todo instante y en todo momento. Cuando más cerca estamos de Cristo, más nos asemejamos y retomamos así nuestra identidad, ¿sí? Hay un refrán que dice que el que anda en la miel, algo se le ha de prender. Esa es la mielecita más linda, que es la de nuestro Señor. Pégate a Él, ¿sí? La miel es suavecita, es hermosa, es rica, gustosa, y nos ayuda mucho en poder seguir hacia adelante. Otra de las cosas que el Señor nos dio en esa vara, que la podamos ver y tenerla ahí en nuestras manos, son las armas espirituales. Que podamos tener esas armas espirituales. Y Efesios 6, 10 al 11 dice, una palabra final: sean fuertes en el Señor. Va a haber aflicciones, vamos a desfallecer, pero el Señor nos está animando ahí. Que sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Saber de que mi Dios es chiquitico. Hay una canción que también dice, yo tengo un Dios grande, grande, grande y maravilloso. Él es grande, Él es poderoso, Él es grande en batalla. Póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las acechanzas del diablo. ¿Qué dice? Toda la armadura de nuestro Señor. Que nos pongamos toda, no nos pongamos una armadura prestada. ¿Qué le pasó a David cuando iba a ir a la guerra, no? Saúl le prestó su atuendo, pero no podía ni caminar con eso. No es la tuya. Así tengas solamente una onda y unas piedritas nomás, como todo David, el Señor te va a bendecir y vas a salir adelante. Satanás no está contento porque nos hayamos vuelto los ojos a nuestro Señor. Y sigue el versículo diciendo, el 14, defiendan su posición. ¿Y cuál es la posición? En Cristo. Defiende tu posición, defiende los valores que el Señor te ha dado, que en tu trabajo, donde sea, estés defendiendo eso, ¿sí? No, por mis preceptos, por mis convicciones, por las enseñanzas que me han dado, no voy a hacer esto, ¿sí? Que tienes que robar, que tienes que inflar los papeles en contabilidad. No, yo tengo que sentarme en esa posición, poniéndome el cinturón de la verdad. Y el cinturón de la verdad era cuando se iba a la guerra, ¿no? Entonces tocaba amarrarse, y como ellos andaban con sus túnicas, pues se subían un poquito la tónica porque no dejaban para correr, y si amarraban ahí bien el cinto en eso, ¿no? Dice, y la coraza de justicia de Dios. La coraza es esta parte que está cubierta, que tu corazón quede blindado con nuestro Señor, que así los dardos de Satanás lleguen, no hagan mella. Que llegan malas noticias, que no, porque estoy blindada con mi Señor y estoy en Cristo. Pongan como calzado la paz. Que sea esa paz, que donde tú camines sea llegando la paz, que donde tú vayas esté llegando la paz que inspira. Y dice la palabra que esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pasan tantas cosas en nuestra vida, pero yo no entiendo la paz que tú tienes en tu corazón. Es por eso, porque estoy colocándome ese calzado precioso que proviene de las buenas noticias, a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe. Que tú tengas la fe. La fe es pues la certeza, la convicción de lo que se espera. No lo estás viendo, pero que se va a dar. Y tener la fe de que el Señor te va a sacar adelante y vas a ir con Él. De tener las flechas encendidas del diablo. Póngase en la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu. ¿En cuánto? ¿Solo en la mañana? ¿Solo los domingos? Dice que en todo momento y en toda ocasión. Vas en el Transmilenio, estoy conectada. Transmilleno, como decimos. Estoy conectada. Estoy manejando, estoy conectada. Estoy trabajando, estoy conectada con mi Señor. Y que en todo momento esté orando y todo, en toda ocasión. Manténgase en alertas. Tenemos que estar como esos soldados, vigilante en todo momento y en todo instante. Y sean persistentes en sus oraciones. Si tú persistes, si no desistes, vas a tener la victoria. Pero si tú poco persistes y desistes de tanto, el Señor no me respondió, el Señor no me dio. Hay que persistir, seguir y nunca desistir para tener esa bendición. Persiste en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Debemos mantenernos firmes. Estamos en guerra. Y en guerra no vamos a llegar todos, qué pereza, qué locha.
la que tengo. No, en guerra tengo que ir con mis pies bien puestos sobre la tierra, a amarrarme el cinturón y salir a guerrear contra Satanás, ¿no? Y depender de Dios y todo. Y que es valerosa cada pieza que el Señor nos ha dado de armadura. Pero el segundo punto es cómo utilizar todo eso. Ya tengo el propósito, tengo la identidad, tengo allí las espirituales, las armas espirituales que tengo. Ahora, ¿cómo voy a utilizar esa vara que el Señor me ha dado? Moisés no sabía qué hacer, por eso Dios le recordó una cosa. Y volvamos a Éxodo. Éxodo dice 4, versículo 3, arrójala al suelo. Él tenía la vara, estaba preguntando, ¿qué tienes en tu mano? Y apenas le dice, una vara de pastor nomás, ¿eh? Entonces el Señor le dice, así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, ¿sí? Cuando vemos lo que yo tengo, el poder del Señor en mi mano, yo no tengo que hacer esto. Yo tengo que ser de avanzada y seguir más adelante. Y por eso el versículo 4 dice, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Lo que él quería era que tuviera esa vara ahí en su mano y que pudiera empezar a creer que no era un simple palo que tenía en su mano, sino que tenía grandes cosas en su vida. Dios es experto en utilizar cosas ordinarias como un palo y volverlas extraordinarias. Ver su poder a través de ese palo que tenía allí Moisés. A través de esa vara abrió el mar en dos. A través de esa vara picó la piedra y salió agua. A través de esa vara llegaron las plagas de Egipto. Y a través de esa vara se hicieron muchas cosas. Tú miras también qué tienes en tu mano, qué vara tienes, qué cosa te ha dado el Señor para poder seguir avasallando y llevando grandemente la bendición. Tal vez es tu voz. Tal vez es un esfero simplemente, como tenía allí Moisés, ¿no? Pero con ese esfero tú puedes componer versos para el Señor. Tú puedes ayudar a muchas personas. Con esa voz puedes llevar canciones y de bendición grandemente. Puedes componerle al Señor cuantas cosas. Y que tú no sientas en poca cosa lo que tú tienes, sino que tú puedas empezar a construir. Tal vez tengas un martillo. Con ese martillo puedes bendecir a muchos, haciendo unas mesas, haciendo unos asientos y bendecir a muchas personas. Tal vez sea el perdón que tienes ahí en tu mano y no lo has querido colocar. Pero a través de ese perdón vas a llevar restauración a muchas personas y les vas a poder bendecir grandemente. Tal vez pensamos que solo el Señor utiliza dones extraordinarios, gente que se ve y todo eso. No. El Señor aún lo más calladito, el más pequeñito, el Señor lo quiere utilizar porque tiene grandes cosas en su vida. Ya sabemos qué tenemos que hacer con eso. Y la tercera es dónde y con quién utilizarla. ¿Cómo voy a utilizar esa vara preciosa? Hay un mandato precioso que el Señor nos dio en Mateo 28, 19. Y dice, por tanto, id y haced discípulos. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Con quién lo vas a hacer? Con tu vecindario, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo y todo. Id es un imperativo. Es algo que tengo que hacer de una. Toca hacerlo. No empezar a decir, ay, es que yo no he estudiado de la palabra. Ay, es que hasta que me gradúe, todo eso. No, el Señor lo que te enseñó hoy lo puedes enseñar mañana. Lo que aprendiste en el tiempo con Dios en la mañana lo puedes expresar en la tarde y poderlo meditar con otras personas y compartirlo. Una bendición que el Señor te haya dado, un testimonio hermoso que el Señor haya dado, poderlo compartir, ¿sí? Las mujeres somos muy buenas para decir cuando la vemos flaquita, uy, ¿qué te estás haciendo? No, y eso sí cantamos, no, hago la dieta, no sé qué, dice cuándo. Entonces, eso es lo lindo, que el Señor vea y que las personas vean en ti que eres una hija y un hijo de Dios y que te vengan a preguntar, ¿qué tienes? Yo quiero tener lo que tú tienes, yo quiero aplicarme eso que tú tienes y poder empezar a predicar y a hablar. Y es el momento de poder ir a compartir y todo. Moisés ya no tuvo más excusas y ya tuvo que salir allí. Colocó otra excusa en Éxodo 4:11 y dice, entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma? Porque él empezó, yo no soy bueno para hablar, yo no sé qué. Y seguimos a veces colocando excusas, ¿no? Pero allí le dijo, entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable?
que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. No vas a ir solo, el Señor te dejó el Espíritu Santo. El Señor no te va a dejar avergonzado ni abandonado en ningún momento. El Señor va a hablar a través tuyo. Si deseas escuchar este u otros mensajes, síguenos a través de nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga.